Hola a todos los cinéfilos, bienvenidos a Detrás de la Ficción. Hoy hablaremos de una historia que toca el corazón y remueve conciencias. Los niños de Irena Sendler, también conocida como El corazón valiente de Irena Sendler. Esta película retrata a una mujer que arriesgó su vida para salvar a más de 2.000 niños judíos durante la ocupación nazi en Polonia. ¿Pero realmente fue así como sucedió? ¿Qué tanto de lo que vimos en pantalla es fiel a la realidad? Acompáñenme a descubrirlo juntos. La historia de Irena Sendler se desarrolla en uno de los capítulos más sombríos del siglo XX, la ocupación nazi de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Varsovia, una ciudad dividida y asfixiada por el miedo, se convirtió en el centro de políticas genocidas cuando se estableció el gueto judío. En este contexto de represión absoluta surgieron actos de valor silencioso que hoy desafían la lógica del horror. Irena, una joven trabajadora social católica, se transformó en una figura de resistencia humanitaria cuando decidió burlar al régimen para salvar vidas inocentes. Décadas más tarde, su legado fue adaptado al formato audiovisual con The Courageous Heart of Irena Sendler, estrenada en 2009 como una película hecha para televisión por la cadena estadounidense CBS. El film fue dirigido por John Kent Harrison, con guión coescrito junto a Larry Spagnola. Su objetivo no era solo contar una historia de guerra, sino poner rostro y voz a una heroína olvidada durante mucho tiempo, incluso en su propio país. La película fue bien recibida por la crítica especializada, especialmente por su tono sobrio y su sensibilidad en el tratamiento de un tema tan delicado como el Holocausto. No fue un éxito comercial rotundo, pero sí obtuvo un lugar importante dentro del cine biográfico televisivo. Fue nominada a varios premios, incluidos los Primetime Emmy, y generó conversación en torno a la figura de Irena Sendler. El rodaje se realizó en Letonia, país que ofrecía escenarios urbanos adecuados para recrear la Varsovia de los años 40. La ambientación y el diseño de producción fueron elogiados por su capacidad de trasladar al espectador a un tiempo marcado por el miedo, la represión, pero también por gestos profundos de compasión y coraje silencioso. La película comienza situándonos en plena ocupación alemana en Varsovia. Desde las primeras escenas, vemos a una ciudad dominada por el miedo, patrullas nazis vigilando las calles y la tensión latente entre quienes colaboran con el régimen y quienes, como Irena, buscan desafiarlo desde las sombras. Irena Sendler, interpretada por la actriz Anna Paquin, es presentada como una mujer empática y decidida desde el primer momento. La película la muestra visitando el gueto bajo el pretexto de realizar inspecciones sanitarias, aunque su verdadera misión es mucho más profunda: sacar clandestinamente a niños judíos para salvarlos de una muerte segura. Lo hace mediante una red de colaboraciones que incluye médicos, sacerdotes y familias polacas dispuestas a arriesgarlo todo. A través de escenas cargadas de tensión, se nos muestra cómo Irena utiliza métodos ingeniosos, desde esconder niños en ambulancias hasta crear identidades falsas para ellos. Cada escena parece diseñada para transmitir la angustia constante y la amenaza permanente de ser descubiertos. Uno de los momentos más emotivos ocurre cuando una madre judía entrega a su hija sabiendo que probablemente nunca más la volverá a ver. Es una de las secuencias que mejor captura el tono emocional del film. La interpretación de Anna Paquin recibió elogios por la contención y la fuerza que transmite su personaje.
Para prepararse, la actriz estudió los escritos y entrevistas disponibles de Irena Sendler, buscando comprender no solo sus acciones, sino también su ética, su miedo y su fe en la humanidad. Paquin logra una actuación contenida pero poderosa, sin caer en el melodrama fácil, lo cual fue reconocido en varias reseñas especializadas. El guión opta por centrarse en la humanidad de Irena más que en una recreación puramente histórica. No es una película documental y eso se nota en el uso de escenas emotivas, música dramática y una narrativa que busca conectar con el espectador más allá de los datos. La figura de Irena se presenta casi como una mártir, dispuesta a todo sin vacilaciones, incluso cuando es arrestada y brutalmente interrogada por la Gestapo. La película también introduce personajes ficticios o compuestos, algo habitual en este tipo de producciones para sintetizar las experiencias y hacer avanzar la narrativa. Estos personajes secundarios ayudan a mostrar los distintos dilemas morales de la época, desde la resistencia pasiva hasta la colaboración con el enemigo por miedo. La dirección de John Kent Harrison pone un fuerte énfasis en el rostro de Paquin en planos cerrados que permiten ver la carga emocional de cada decisión. No hay grandes efectos visuales ni escenas espectaculares, todo está al servicio del drama humano. El ritmo es pausado, introspectivo, con momentos de silencio que refuerzan la atmósfera opresiva y melancólica. En términos técnicos, la producción se apoyó en una paleta de colores apagada con tonos tierras y grisáceas que refuerzan la sensación de encierro y desesperanza del gueto. La música, compuesta por Jan Kaczmarek, ganador del Oscar por Finding Neverland, es sutil pero efectiva. No busca manipular, sino acompañar. Uno de los puntos más fuertes de la película es cómo retrata el dilema de identidad. Los niños que son rescatados deben olvidar sus nombres, su religión, incluso a sus padres para poder sobrevivir. Esa carga también se traslada a Irena, quien se ve obligada a llevar un registro oculto con las verdaderas identidades de cada niño, con la esperanza de reunirlos algún día con sus familias. Hacia el final, la película muestra el arresto de Irena por parte de la Gestapo y su posterior tortura. A pesar del dolor, ella se niega a revelar nombres y ubicaciones. Finalmente logra escapar gracias al soborno organizado por la resistencia, pero debe vivir escondida. La cinta termina con un epílogo que informa al espectador sobre el número de niños que salvó y cómo fue reconocida décadas más tarde. En conjunto, esta película no intenta ser una reconstrucción documental, sino un homenaje emocional. Su principal mérito está en visibilizar una figura histórica a través del lente del drama humano, usando la ficción para amplificar su legado y conectar con nuevas generaciones. En esta sección compararemos escenas o elementos específicos de la película con cómo ocurrieron realmente los hechos. Una de las escenas más impactantes de la película muestra a Irena sacando a un niño dentro de una caja de herramientas. Aunque parece algo propio del dramatismo cinematográfico, esta escena efectivamente sucedió en la vida real. Irena y su red utilizaban métodos tan creativos como peligrosos. Sacaban niños en bolsas de papas, ataúdes falsos e incluso por pasadizos subterráneos. Sin embargo, en la vida real muchos de estos rescates eran aún más improvisados y peligrosos de lo que se muestra en pantalla. En la película vemos que Irena guarda un registro de los nombres reales de los niños en frascos que entierra bajo un manzano. Esto es cierto, pero también simplificado. En la realidad, los registros eran guardados en varias hojas de papel y escondidos en múltiples lugares, incluyendo la casa de una amiga cercana. Enterrarlos fue una de las formas, pero no la única. Y el manzano, aunque simbólicamente poderoso, no está confirmado como el lugar exacto. Otro momento clave del film ocurre cuando Irena es arrestada por la Gestapo y brutalmente interrogada.
Esto también es cierto, pero la película omite detalles. Por ejemplo, Irena fue golpeada tan severamente que le rompieron ambos pies y las piernas. Se negaba a delatar a nadie. En el film se alude a esta tortura, pero se representa de forma más breve y menos gráfica, probablemente para adaptarse al formato televisivo. La película presenta a Irena como una figura casi solitaria, pero en realidad formaba parte del Consejo de Ayuda a los Judíos, conocido como Segota, una organización de resistencia polaca. En la película se menciona brevemente, pero no se profundiza en la estructura ni en la labor colectiva detrás del rescate de los niños. Este enfoque personalista tiene sentido narrativo, pero distorsiona un poco la dimensión colectiva del heroísmo. Un detalle que puede pasar desapercibido es el retrato del gueto de Varsovia. En la película, si bien se muestra como un lugar devastado y controlado por los nazis, las condiciones reales eran aún más extremas. Las escenas de hambre, enfermedad y hacinamiento están suavizadas. En la vida real, más de 400.000 personas fueron encerradas en un espacio reducido sin acceso a alimentos, medicinas o agua potable. También se presenta una escena donde los padres entregan voluntariamente a sus hijos a Irena. Esto sí sucedía, pero no era una decisión común ni sencilla. Muchos padres se negaban por miedo o por la esperanza de una liberación. En la película, esta elección se muestra como algo frecuente, cuando en la práctica era un conflicto desgarrador. Otro aspecto importante es el epílogo del film. Se nos dice que Irena salvó a más de 2.500 niños, lo cual es cierto. Sin embargo, la película no menciona que tras la guerra muchos de estos niños no fueron devueltos a sus familias porque sus padres habían muerto en campos de exterminio. Este matiz cambia completamente la percepción del final feliz que el film sugiere. Finalmente, algo que la película no menciona en absoluto, durante décadas, Irena Sendler vivió en el anonimato. No fue hasta los años 90 que su historia comenzó a difundirse ampliamente y solo tras la obra teatral escrita por estudiantes estadounidenses fue reconocida internacionalmente. Este detalle es fundamental para entender cómo la memoria histórica también es una construcción con sus propias omisiones. En resumen, la película acierta en la esencia de los hechos, pero se toma libertades narrativas importantes. Algunas decisiones son comprensibles desde lo cinematográfico, otras omisiones resultan más cuestionables desde lo histórico. Por eso es tan valioso ver más allá de la ficción para entender la verdadera magnitud del coraje de Irena y de quienes la rodearon. Irena Sendler nació en 1910 en Varsovia, Polonia. Su padre, médico, murió cuando ella tenía apenas 7 años, víctima del tifus tras atender a pacientes judíos sin cobrarles. Ese acto marcó profundamente a Irena y sembró en ella un sentido de justicia y compromiso social que definiría su vida. Estudió en la Universidad de Varsovia, donde ya desde joven enfrentó sanciones por protestar contra el trato discriminatorio a los estudiantes judíos. Cuando los nazis invadieron Polonia en 1939, Irena era trabajadora social. Desde el inicio del conflicto se opuso activamente al régimen. Junto con otros empleados del Departamento de Bienestar Social de Varsovia, comenzó a ayudar a familias judías antes incluso del establecimiento del gueto. Pero fue después de 1940, cuando el gueto de Varsovia fue cercado, que su misión se volvió clandestina y mucho más peligrosa. Gracias a permisos oficiales para ingresar al gueto a realizar inspecciones sanitarias, Irena comenzó a organizar una red para sacar a niños fuera de los muros. Lo hizo de todas las formas posibles, escondido en bolsas, cajas, ataúdes, ambulancias, incluso por túneles o paredes de alcantarillas. Sabía que cada niño que lograba sacar era una vida salvada. Para ello contó con el apoyo de Segota
el Consejo de Ayuda a los Judíos, una organización de resistencia que operaba en secreto bajo el amparo del gobierno polaco en el exilio. Irena y su red salvaron a más de 2.500 niños, la mayoría entregados a familias católicas o escondidos en conventos, donde se les enseñaba nuevas identidades para sobrevivir. Ella llevaba un registro detallado de cada niño, su nombre real, su nuevo nombre y la familia con la que vivía. Estos registros los escondía en frascos enterrados en el jardín de una amiga de confianza, con la esperanza de que tras la guerra pudieran ser reunidos con sus padres. En octubre de 1943, Irena fue capturada por la Gestapo. La interrogaron y torturaron brutalmente. Le rompieron los pies y las piernas, dejándola con secuelas de por vida. A pesar del dolor, nunca reveló ningún nombre ni ubicación. Condenada a muerte, fue liberada gracias a un soborno organizado por Cegota. Desde ese momento vivió con identidad falsa y en la clandestinidad, pero nunca dejó de colaborar con la resistencia. Cuando terminó la guerra, Polonia cayó bajo la influencia del régimen comunista soviético. A diferencia de otros héroes de guerra, Irena no fue celebrada públicamente. De hecho, vivió décadas en el anonimato trabajando como enfermera y asistente social y criando a sus hijos en la más absoluta discreción. Durante años apenas hablaba de lo que había hecho. Las heridas físicas eran visibles, pero las emociones quedaban guardadas. El régimen comunista polaco, desconfiado de cualquier figura vinculada a redes clandestinas o a vínculos occidentales, no fomentó el reconocimiento de su historia. Uno pensaría que una mujer que había salvado a miles de niños recibiría homenajes inmediatos, pero la realidad fue otra. Irena vivió con el peso de su pasado en silencio, mientras la memoria colectiva del país pasaba por otras prioridades políticas. Uno de los aspectos menos conocidos del trabajo de Irena Sendler es el profundo trauma emocional que le dejó su misión. No solo por el peligro constante, sino por el peso de haber separado a niños de sus familias sin saber si algún día podrían volver a reunirse. Muchos de esos niños crecieron sin conocer su verdadero origen hasta décadas después. Algunos nunca lo supieron. Ese dilema moral acompañó a Irena el resto de su vida. También enfrentó críticas en su tiempo. Algunas voces dentro del gueto la acusaban de cristianizar a los niños al sacarlos de su entorno judío. Aunque su motivación era salvar vidas, Irena misma reconocía que no todas las decisiones eran perfectas, pero eran las únicas posibles bajo las circunstancias inhumanas del momento. Después de la guerra, intentó localizar a las familias sobrevivientes para reunirlos con los niños, pero en muchos casos esos padres habían sido asesinados en Treblinka o en otros campos de exterminio. Los registros que con tanto cuidado conservó sirvieron más como testimonio histórico que como herramienta de reunificación. Sin embargo, algunos reencuentros sí ocurrieron y fueron momentos profundamente emotivos para todos los involucrados. En la Polonia comunista de la posguerra, hablar del Holocausto o de la colaboración entre polacos y judíos era un tema sensible y a menudo censurado. Irena vivía en la sombra, sin recibir reconocimiento ni apoyo, y en ocasiones incluso fue vigilada por el régimen debido a sus lazos con movimientos clandestinos durante la guerra. A lo largo de su vida siguió trabajando por los derechos humanos y por el bienestar de los más vulnerables. Participó en iniciativas educativas y mantuvo correspondencia con jóvenes de todo el mundo interesados en su historia. Le conmovía especialmente que fueran estudiantes quienes descubrieran su legado, porque creía profundamente en el poder transformador de la educación. En los años 2000, su figura fue reivindicada oficialmente tanto en Polonia como internacionalmente. Fue invitada a hablar ante el Parlamento, se le dedicaron escuelas, monumentos y hasta una moneda conmemorativa. Aún así, su carácter siguió siendo humilde, nunca buscó ser un símbolo.
Decía que sus acciones fueron las que cualquiera debería haber tomado en su lugar. Uno de sus testimonios más conmovedores fue cuando expresó: "Cuando veo a una persona ahogándose, tengo que salvarla. No me pregunto si sabe nadar o si pertenece a mi nación, simplemente la salvo". Esa ética radicalmente humana es la que siguió toda su vida. En Israel, Irena fue reconocida como una de las justas entre las naciones, un título otorgado a los no judíos que arriesgaron su vida para salvar a judíos durante el Holocausto. Su nombre está inscrito en el Memorial de Yad Vashem junto al de otros héroes anónimos que desafiaron el miedo. Irena Sendler vivió toda su vida en Polonia, sin abandonar jamás su país, ni siquiera durante los momentos más duros. Murió en 2008 a los 98 años, dejando un legado que el mundo tardó décadas en reconocer, pero que, por suerte hoy, su historia sigue inspirando a nuevas generaciones. Se han escrito libros infantiles, novelas gráficas, se han producido documentales y conferencias dedicadas a su vida. Su legado no es solo el de una rescatadora, sino el de una mujer que demostró que incluso en los momentos más oscuros, la compasión puede ser un acto de resistencia. Más que una figura histórica, Irena Sendler representa una brújula moral para el presente. Su ejemplo nos recuerda que el heroísmo no siempre se ve como en las películas. A veces está en los gestos silenciosos, en la decisión de actuar cuando otros callan y en la capacidad de sostener la dignidad humana frente a la barbarie. Hoy, hablar de ella no es solo un ejercicio de memoria, sino un acto de justicia, porque la historia de Irena Sendler merece ser contada, compartida y sobre todo recordada. Y esto es todo por hoy. Historias como la de Irena Sendler nos recuerdan que la valentía no siempre lleva uniforme ni empuña armas. A veces se esconde tras una sonrisa amable y una determinación silenciosa. Si te sorprendió todo lo que había detrás de la película, imagina cuántas otras ficciones esconden realidades aún más poderosas. Si te gustó este video, regálame un me gusta, comparte y suscríbete al canal para no perderte ninguna otra historia. También sigue abierta la invitación para todos aquellos que deseen enviar sus historias de vida para poder ser compartida. Esas historias que no han sido llevadas al cine, pero que valen la pena contarlas. Les dejo el email donde puedan enviar sus historias en la cajita de descripción. Muchas gracias por estar ahí. Esto fue Detrás de la Ficción y nos veremos en el próximo video.